Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 9 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya, en la reflexión, en función de ello con una concienciación ambiental, una conexión sideral y una coevolución de orden natural celestial con Fundación Eckhart Ram y con Fundación Cambio Gnosis. Trascender de un conocimiento, del conocimiento, a una comprensión de la comprensión. Pasar de la razón al corazón, corazón de corazones, que conectan el corazón de Jesús, corazón de María, su Madre Santísima, siempre virgen casta y pura, y el corazón de Juan, el discípulo amado, tú, ser amado. Tres corazones, uno y trino, conectados en cruz, en el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo, en esta temporada pascual. Paz, ¿cuál? La paz de Cristo. La paz os dejo, la paz os doy. Perdón, amor y servicio. Para buscar allí, en esa ascensión de conocimiento, comprensión, a una transformación. Pero esa la hace Cristo, ya inhabitando la Santísima Trinidad en cada ser siendo, pero consciente de ello, conectando con Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, cristianización. Todo ser amado, Él hace las vinculaciones de esos conjugados armónicos, sucesivas, progresivas, expansivas, en esos órdenes. Ambiental, sideral, celestial, regional, nacional, internacional, se queda aquí en este plano, de este mundo. Local, global y orbital, se queda aquí en este mundo, porque no depende de fuerza humana, ni de movimiento humano, ni de energía humana. Eso, en gracia de Dios, lo más cercano es llevando a plenitud sentencias, declaraciones, promesas, como las que en la palabra de Dios hoy, el Salmo 145. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Y si se hace una lectura situada de ello, el sujeto, y aquí está la lectura ambiental de orden natural, que es del referente de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Que esa lectura situada es de texto, de contexto, y ese abatimiento, esa lectura situada, genera hipertextos. Pero para llegar allí hay que tener un pretexto, pero no como disculpa, no como negación, no como evasión, sino un texto previo y no necesariamente escrito, ni un audio, ni un video, no. Es tener esa impronta,
pero activada, potencial, porque esa impronta ha existido desde siempre, seres amados, la Santísima Trinidad inhabitando en todo ser siendo, gotita de una divinidad, santos, perfectos. Decía Jesús, sean santos porque el Padre es santo, sean perfectos porque el Padre es perfecto, y sean rectos, justos, directos. Se había meditado en momentos el Shema, que escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el significado que ha tenido históricamente para el pueblo de Israel, para el pueblo cristiano y para los pueblos que en gracia de Dios, con un solo Dios verdadero, uno y trino. Algunos acusan de un solo Dios y niegan la divinidad de Jesucristo. Arrio y los arrianos, y arre, esos arrieros ahí que han llevado a un cisma, a los sismáticos, que llevaron un sismo y movimiento telúrico, un huracán, una tormenta en el Vaticano, yendo contra su santidad el Papa. Como decía el padre Albeiro, la catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, el párroco, la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Siempre han oblado, porque es en oblación, la Santísima Trinidad, pero han obrado en contradicción los seguidores del Patán, que es el enemigo, el adversario, el opositor, el tentador, la serpiente, perdedor. Ese perdió, príncipe de las tinieblas. La palabra de Dios en San Juan lo dice, yo me voy, pero porque voy al Padre. Y ya se acercaba el momento de entregarse en cruz. Sacrificio voluntario para que se cumplan las escrituras. Y me voy, pero a preparar unas moradas, decían estos días también la palabra de Dios ahí mismo en San Juan. Una morada eterna en el reino de los cielos, que es allá y es aquí. Es en el después y es en el ahora. Y es en el adentro y es en el afuera. Porque deja el Espíritu Santo, sigue obrando en el ser interior, inhabitando la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y va al Padre, porque es al origen, a la fuente, al alfa, para en esa eternidad esperar el cierre. Él es juez, Jesús, el juicio singular de todo ser siendo. Creyente, se verá en el amor, decía San Juan de la Cruz, al final de la tarde, al final de la vida, al final del tiempo. En el signo de los tiempos es el tiempo en que acontece la vida en esta tierra. Y allí mismo el juicio universal para todos, cuando se termine en todos. ¿Cuándo termina? En bien vivir, en bienaventuranza. Cuando la promesa de salvación llegue a su plenitud, en paz, libertad y felicidad, ese sería el fin del mundo. Entre tanto hay que seguir obrando en ello, pero más que obrando, meditando, orando y ayunando para que el ser crezca singularmente, conectando con su ser, vida y obra con los de todos, pero respetando en ellos la paz, la libertad y la felicidad propia que hayan ganado en su proceso de santificación. Eso lo conecta a Cristo, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y dejando en las obras, hechos y acciones el testimonio, sembrar para que cosechen otros. Esa es la cruz, ese es entregarse en ofrenda de amor permanente por todos seres amados. Empieza en el umbral más cercano, el hogar.
en esa conciencia propia de ese carisma, dones, gracias y talentos, entre comillas, propios, que en gratuidad son prestados, acontecen así como este biotraje, quizás duren un poquito más esas energías, esos pensamientos, esas elaboraciones mentales que están fuera del cuerpo, porque quedan en resonancia cósmica, en campos mórficos, campos fractales, en tramas vitales, teorías de recuerdas, están allí, replegadas en la noosfera, Teilhard de Chardin. Salen de la biosfera, del biotraje, el corpus. Eso es corruptible, lo primero que se corrompe, pues que se deteriora, que se agota, que se acaba, la materia. Agua, aire, fuego, tierra, todo eso queda ahí, minerales. Y quedan ahí libres lo que la palabra lleva y trae, como dice maravillosamente en el Salmo. La palabra del día pasa a la noche y el mensaje de la noche pasa al día y sigue un día tras otro. Insondable para la mente humana, para el cálculo humano, para toda medida humana. El alfa y el omega. Por la fe conectan espacio-temporal y energéticamente en el amor, el que es el Espíritu Santo mismo, que acontecía en Cristo y desde el principio de todo, hasta hoy día, 2023 años después. En testimonio se puede asegurar en Dios que cuando es verdad revelada en Cristo, que en espíritu y en verdad aconteció hace 2023 años, por la impronta que tenemos todos seres siendo, por la fe, que es el bautismo, la comunión, comulgar a Cristo, comulgar con la comunidad, común unión con la comunidad, comunicarse con la comunidad y hacer comunidades, ese ministerio desde la escuela. Ministerio acá, evangelización, ama allá. Segundo ministerio, formación, Eka-Ram. Tercer ministerio, transformación, que llaman ahí social. Ya es entre uno y otro, pero es con Cristo. Pero se requiere que mínimo dos, pero en Cristo. Y seguimos atentos a ellos, seres amados. ¿Quién en libertad, en paz y con felicidad sintoniza espacio-temporal, energéticamente, según el tiempo del Cronos, ya, ahora, cualquier lugar del planeta, pero que está el alma conectada, sintiendo en el corazón lo que se va en gracia de Dios, pronunciando por la palabra, que es un carisma del Espíritu Santo, quien habla, quien pronuncia, quien proclama, ya eso está circulando. Así como las guacharacas, pero ya no tienen la gracia del Espíritu Santo, eso queda aquí grabado, pero queda aquí en el contexto, queda entre ellas, queda una sintonía, viven el día a día, maravilloso, no se afanan por más nada. Everardo Cázares de Austin decía eso, de Texas, Estados Unidos. Es el día, pero como en gracia de Dios hay esa inquietud, hay esa sensación, hay esa tendencia del ser, de trascender, que nada nos satisface, nada nos llena, nada nos da plenitud en este mundo, se sigue buscando fuera de este mundo, terrenal, físico, material, pero dentro de este mundo interior, valga la redundancia, espiritual,
místico. Etéreo. Y esa misma fe conecta después de esa invitación que se hace, bueno, sintonizar en un fin que en Dios ha sido inspirado en el Seminario Ambiental de Orden Natural, la pregunta por el ser. Y eso lleva Deus, ontología del orden natural, ser respecto de Dios. Y eso lleva a cada ser para ir en un proceso de educación madurando en la conciencia quién soy respecto de Jesús. Y el Salmo 145, como lo decía, tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Entonces volvamos a la frase. El sujeto, ser. Soy amigo de Jesús. Siento a Jesús mi amigo. Somos amigos. Ya vamos dos. Para triangular se necesita otro, ser amado. Jesús lo sabe quién es. Sondea todos los corazones. Y ahí estará. En el tiempo de Dios. Espacio-temporal energéticamente cuando haya de ser el momento. Por tanto, es una afrenta, una violación de los llamados derechos, una impostación, querer obligar a que en un grupo, o sea, que más de dos, se ajusten a una lógica, a un formato, a un objetivo. Ser amados. Eso no depende del ser humano. Eso es una relación mística, inalienable, imprescriptible, inajenable de todo ser siendo la criatura con el Creador. Su historia la está escribiendo con el Padre Creador. Crea o no, créale o no, crea con él o no. Cada quien se sienta, por decir una palabra, porque es muy común de hermanos originarios que se sientan al nivel de la Madre Tierra. En nuestra fe es de a rodillas, porque es adorar a Dios. Meditar, orar y ayunar. El ayuno es la kenosis, a bajarse para que Cristo crezca. Él ya se abajó, bajó y se abajó a todo el nivel, para dejarnos el trabajo a nosotros, la cruz, el trabajo, utilizando ahí el hipocorístico. ¿Cuál es el trabajo? La cruz, y no se le va a quitar. Marta le decía a Jesús, ahí en Betania, hermanas de Lázaro, que por qué María, dedicada a la contemplación, a la oración, a la meditación, al lado suyo, y ella estaba dedicada a la labor, al oficio, a la atención. Marta, Marta, ¿por qué te perturbas? María ha escogido la mejor parte y no se le quitará. Santa Teresa de Jesús decía algo hermoso en palabras de Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, de la cual ella fue la que refundó la orden. Se ha contextualizado ello con Simón Stokes, allá en la Virgen del Carmelo, toda esa historia, el profeta Elías, se corrige, ahorita se mencionó Isaías, Elías, siempre hay el inconsciente allí jugando, que ya no es lo militar, sino para gloria de Dios, la meditación, la oración, el ayuno, la acción, una vida contemplativa. Entonces ya las botas, ya es descalzos, pasan de ser militar a ser místicos. En tanto conectan con la música, con la estética, la poesía, eso. Y ello muy lindo porque le decía que cuando María
no estaba laborando, era porque ya lo había hecho. Por eso estaba orando. Benito Abad decía ora et labora, o sea, integrar ambas, entre comillas, partes, que no son partes, son continuum, son conjugados armónicos que avanzan. La oración es todo el tiempo, la vida espiritual es siempre, la conexión mística es siempre. No es un eje, no es un constructo, no es una parte, que la parte espiritual del hombre, ¿y eso cómo se parte? ¿Cómo le quito la espiritualidad al hombre? Si la fe entra por los oídos, como decía Pablo, entonces para quitarle la espiritualidad le quita una oreja y son dos, entonces lo deja sordo. Ahora sirven las orejas para oír y sirve para escuchar, porque oír sí, ahí está entrando el ruido, pero ¿qué pasa adentro? Como dicen por ahí, por un oído entra y por el otro le sale. A quien no quiere escuchar de Dios, a quien le estorba a Dios, a quien se cree Dios, claro, esa es la fe. Eso no es fe, eso es fea. Fea siente a su propia convicción, a su ego, a su idolatría. Y eso es lo que queda en el plan. Por ahí se sacan los programas y de ahí salen los proyectos. ¿A dónde apunta eso? A la misma distopía, a la misma falsedad, a la misma división. ¿Quién sigue ganando allí? El patán, el adversario, el enemigo, el opositor. Promesa de lo político, promesa de lo económico, promesa de lo social y todos mancomunados. Y hoy en la palabra de Dios los hechos de los apóstoles nos regalan esa contradicción. Hermes, como le decían a Pablo por los mismos griegos, y les rendían pleitesía, idolatría, porque habían llegado los dioses y se habían encarnado en lo humano para revelarles esas manifestaciones de amor, no las llamaban amor. Para Pablo sí sería de amor, porque así lo hace, y por misericordia y justicia divina en Cristo, de sanar a un lisiado de nacimiento. Levántate y anda. Pero en la palabra de Jesús hoy nos regala, le dice a los discípulos, levantémonos y vámonos de aquí. Ya iba camino al Calvario, ya iba camino a cruz, y ya iba camino a la resurrección, prefigurando el escenario. Vámonos de la tierra, vámonos de este mundo, vámonos de este lugar temporal. En Pablo, en sus meditaciones profundas, es la ciudad del reino de los cielos. Ser ciudadano sideral, celestial, más que sideral. En el San Agustín de Hipona es la ciudad de Dios. Y vendrán allí Santo Tomás de Aquino y todos los consagrados a la Santísima Trinidad. Y Santa Isabel de la Santísima Trinidad, tantos que se han consagrado a estudiar como teólogos, pero más como místicos, contemplativos, y de degustar la experiencia mística de la conexión musical. Nuestro hermano Fray Alejandro Tobón en el curso de canto gregoriano ayer hacía referencia a la inteligencia emocional de Coleman, porque vincula realmente, más que las emociones de el plexo solar que llaman en Oriente, de los chakras, de ese yin yang, es lo emocional, los placeres desordenados en las emociones. El estoicismo, decía Javier Martín de la Orden de los Franciscanos de María en la homilía hoy, estoicos. Nosotros somos estoicos, estoy con Cristo, pero no el estoico de este globalismo que estoy con todos, con el uno y con el otro, y están en contradicción, no están en armonía, porque no es el amor, ni la verdad, ni la justicia divina.
No existe perdón, amor y servicio. No hay paz, libertad y felicidad. Entonces, ¿con quién? Porque estoy con quien realmente camina con Cristo. Como decía Pablo, no soy quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Pregunta, ¿existe un líder político? ¿Ha existido? ¿Existirá uno así? No, porque el mundo es su reino. Y el mundo que prometen es este. Y el reinado que prometen para sí es este, que se autoproclaman y del cual ponen a depender de otros. Esa es la fuerza de lo político. Unidad de los contrarios, sí, toma todo. El que está arriba en la pirámide y todos ponen, todos ponemos, todos pondrán, los que estemos abajo. Por eso es vulnerable el cristianismo, para esa lógica militar, porque se va en la lógica distinta de la kenosis, pobreza, humildad y obediencia. Porque como decía Jesús, levantémonos y vámonos de aquí. Le decía a Pilato, cuando le preguntó, ¿tú eres rey? Mi reinado no es de este mundo. Y el reinado empieza adentro, en el corazón. Se hace énfasis, corazón, porque lleva la plenitud del alma, corazón, corazón, porque mínimo 2. Siempre Jesús enviaba testigos a sus apóstoles de 2 en 2, como apoyo mutuo, como testigo, porque así lo planteaba desde la ley de Israel, la ley mosaica, el pueblo judío, para por la palabra, circular la palabra, por la percepción, circular la lectura situada desde esa percepción, triangular, y para lograr desde ahí un apoyo, porque hay debilidad, como decía Fray Nelson Medina, si está desorientado, se es vulnerable y se es manipulable. Entonces, para evitar ello, que ocurra que es adverso, que es perverso, que es reverso, ser manipulado, estar debilitado por los miedos, como decía Jesús Higueras, las 3 M's del miedo, maldad, mentira y muerte, que lo hace prácticamente cosa, objeto, útil a lo que está en el tirano, la tiranía del poder, de lo político, la tiranía del tener, de lo económico, y la tiranía del placer, del esnovismo, hedonismo puro, placer. Todo ello corazón, pero ahí está una sentencia maravillosa. Los mismos de Grecia, que se ufanan de la virtud de la sabiduría que es el conocimiento, unos considerados no creyentes se hicieron creyentes por la fe. Ya lograban llevar al corazón ello y trascendían la razón. Quienes se quedaban en esa discusión bizantina, en la picota pública, discutiendo supuestas razones, nunca van a llegar de acuerdo. Y estaban ahí los fariseos, y estaban ahí pues del pueblo judío, algunos, del pueblo griego, y las de la aristocracia, que habrán de ser también saduceos, que eran negando la resurrección, pero que eran del poder económico, el poder político y el poder social de la sociedad entonces. Los ministerios terminan ahí, finitos, tirándole piedra al que es cabeza, piedra de la iglesia, Pablo, en Oriente. Porque Pedro, así lo proclama Jesús, Simón, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, judía.
A él le hablaba a los judíos, y esta iglesia de Dios católica, apostólica y romana, erigida en Roma. Pero ahí está el aroma de la contradicción, el amor en Cristo, frente a lo que es Dios, frente a la ausencia de Dios, que no necesariamente es el odio, pero es la no paz, es la no libertad y es la no felicidad. Seres amados, la decisión está en nuestras manos, en cada uno, conectar con Dios. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.